Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quiero poder conversar con ustedes acerca de un mensaje que el Señor ha puesto a mi corazón. Y si tomas notas o apuntes, he llamado a este mensaje Destinos Equivocados. Destinos equivocados. Hay un problema. Justo a mí, hermano. Tanto que me esforcé, pero bueno. Destinos equivocados. Y fíjese que todos, de alguna u otra forma, otra manera, tenemos destinos. Tenemos caminos que a veces tomamos. Por ejemplo, usted que formó una familia, tomó un destino, tomó una familia, que era casarse con su esposa, casarse con su esposo. Tal vez tú vas a entrar a un nuevo destino, que es estudiar o tomar una carrera universitaria o técnica. Son destinos. Tal vez tomaste el destino hace un mes o hace un año de congregarte en esta casa. Tal vez tomaste el destino o el camino de pedir matrimonio a tu esposo o a la que va a ser tu esposa, a tu novio o a tu novia. Tomaste el camino, el destino, tal vez de tener hijos, ¿sí? Distintos destinos que tomamos en la Biblia. Entonces, yo veo en la Biblia que de pronto encontramos destinos correctos. Encontramos destinos que nos hacen bien. Encontramos destinos que son buenos. Encontramos destinos que nos hacen bien. Encontramos destinos que nos llevan hacia la salvación. Pero veo también que en la Biblia encontramos destinos incorrectos. Veo en la Biblia que de pronto el Señor nos advierte que hay destinos que el hombre toma que son incorrectos, que son equivocados. Déjeme decirlo de esta manera, que son prohibidos, que no nos hacen bien, que nos llevan de continuamente al mal. Que como habla la Biblia, que un abismo lleva a otro abismo. Destinos que a través de malas decisiones, destinos que a través tal vez de nuestro pasado nos hacen llevar una vida en desobediencia, lejos del camino, del verdadero camino que es Cristo Jesús. Y cuando leo estas palabras, lo que yo quiero hablarle es qué destino o qué camino estamos llevando. Y que sea una enseñanza por espejo de qué caminos, ¿sí?, nos estamos llevando o estamos conduciendo. Y resulta que encuentro en la Biblia que hay distintos destinos. Yo solamente le quiero hablar de 5 que son incorrectos. Por eso el mensaje es destinos equivocados. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces. ¿Aún tenemos pantalla o no? No. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 14, verso del 5 al 7. Usted me avisa cuando estén en pantalla, ¿sí? Y si tomas notas o apuntes, el primer destino equivocado es, ponga ahí, Timnat, ¿sí? Timnat, que quiere decir, quiero hablar de vicios y pecados. Jueces capítulo 14, verso 5 al 7. Si tiene su Biblia ahí, por favor, ayúdeme a leerla. Y dice el verso 5: y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre. ¿Quién descendió? Sansón. Y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedazaba un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón.
quiero que podamos visualizar el camino donde de estos personajes que yo les voy a hablar, hacia dónde se dirigían, porque eran caminos equivocados. Mire, Sansón, el que acabamos de leer, era un siervo de Dios. Sansón era un ungido de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer dice que él estaba descendiendo de Jerusalén, de donde él vivía, del pueblo de Israel, hacia un lugar llamado Timnat. Ese era el recorrido que estaba llevando. Estaba descendiendo hacia Jerusalén. Y dice que siendo ya un joven, que él ya podía tomar decisiones, dice la Biblia que iba acompañado de su padre y de su madre. Dice que iban con él. Y resulta interesante que en Timnat, en ese lugar donde Sansón iba descendiendo, de donde él se encontraba hasta Timnat, Timnat era un lugar lleno de viñedos. Timnat era un lugar donde se cultivaban las uvas para luego procesarlas y se formara el alcohol. Era un lugar que estaba lleno de viñas. Y dice la palabra que estando ahí vino un león joven que venía rugiendo hacia él. Y me resulta interesante porque la Biblia dice que Sansón iba acompañado de sus padres, iba en compañía de su madre y de su padre. Pero dice que el león no fue rugiendo hacia ellos, sino que fue rugiendo hacia él. Quiero que vaya guardando todo lo que yo le voy diciendo y después vamos a hacer una conclusión de lo que quiero llegar. ¿Sabe qué? Este hombre, este ungido de Dios, Sansón, dice que crece, se desarrolla y que de alguna u otra forma en su juventud comenzó a tomar caminos equivocados, comenzó a hacer caminos prohibidos, porque dice que descendió a Timnat junto a sus padres siendo ya joven. Y vemos que este lugar llamado Timnat era un lugar, era una ciudad donde habían viñedos. ¿Saben por qué le enfatizo tanto que era un lugar donde habían viñedos? Porque Sansón era un hombre que enseña la Biblia que tenía un voto de consagración con Dios. Sansón tenía un voto de pureza llamado un voto nazareo. No un voto nazareno, eso es otra cosa. Un voto nazareo. Y este voto nazareo, una de las cosas que no podía hacer, por ejemplo, era cortarse su cabellera. Este voto nazareo, por ejemplo, tenía ciertos límites. Uno de esos límites era no tocar nada muerto. Otro de esos límites, a causa de ese voto nazareo, era que siempre debía llevar una vida consagrada, apartada a Cristo Jesús. Otro límite de estos nazareos era que ellos no podían contaminarse con ninguna sustancia ilícita, con alcohol. Y me resulta interesante porque significa que tener un voto nazareo, significaba ni siquiera tocar una uva. Y yo me doy cuenta que este ungido de Dios, que este apartado, descendió a un lugar donde habían viñedos. ¿Y acaso eso no era el límite que Dios le había puesto, que él había puesto con respecto a un voto, un pacto con Dios? Pero él desciende a Timnat y dice que desciende a este lugar lleno de viñedos. Es decir, lo que yo comienzo a ver, que este hombre estaba llevando un camino equivocado, estaba llevando una trayectoria prohibida. Sansón sabía que había un lugar donde no podía estar, sabía que había un destino prohibido que no podía ir, que no podía beber licor, que no podía verse enrollado por vicios como el alcohol. Y me resulta interesante también porque vemos cómo este joven es acompañado por sus padres. Y dice, porque dice que no estaba solo, iba su padre y su madre. Yo me imagino que iban por
para ver, bueno, no quiero que mi hijo se aparte. De alguna u otra forma, los padres estaban cuidando a este joven Sansón. Y dice que cuando llegó a los viñedos de Timnat, algo que era prohibido, algo que lo iba a debilitar, algo que iba a quebrar su pacto con Dios, el relato bíblico dice que un león joven comenzó a rugir. Un león joven comenzó a rugir para atacarle. Y esto me hace recordar que la Biblia nos habla que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se me hace muy parecida la historia, que a este joven Sansón le sale un pequeño león para atacarle, no a los padres, sino que a él. Porque estaba en un camino, estaba en un lugar incorrecto. Porque había decidido ir a un lugar donde iba a quebrar el pacto con Dios, donde iba a quebrar su voto con Dios. ¿Sabe lo que le pasó? ¿Sabe lo que me habla a mí? Es que de alguna u otra forma, si estamos en obediencia con Dios, Dios de alguna forma nos promete a nosotros protección. Pero si no estamos en obediencia con Dios, saque sus propias conclusiones. Felipe, entonces Dios es un Dios que solamente le agrada las cosas que cuando se trata de Él. Mire, déjeme llevarlo a este ejemplo. Si usted va a un zoológico y ve, por ejemplo, a un león, hay límites, ¿sí? Donde usted puede llegar. Pero si usted traspasa esos límites, ya no tiene la misma seguridad que al estar fuera de la reja o del lugar de los límites. ¿Por qué? Porque usted invadió el lugar del peligro. Porque usted se ingresó al lugar equivocado donde puede ser dañado. Lleve este mismo ejemplo a lo espiritual. Cuando usted tiene en su mente lugares, destinos prohibidos, momentos, cosas incorrectas, caminos, destinos incorrectos, traspasa la obediencia a la desobediencia de Dios y toma argumentos legales para que las tinieblas, como dice la Biblia, sea devorado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias. Para que sea devorado. Entonces, este hombre, este joven llamado Sansón, está en problemas. Está en problemas porque no ataca a los padres, sino que quiere atacarlo a él. ¿Por qué? Porque está en un lugar equivocado. Está en una atmósfera en el cual no debe estar. Porque seguramente en ese lugar iba a ser un lugar de debilidad. Y así fue. Porque acabamos de leer que conoce a una mujer que posteriormente usted sabe quién es. Dalila. Todo lo que iba a pasar con ella. ¿Cuándo comienza él a desviarse del Señor? Cuando está en un lugar equivocado. Cuando desciende a Timnat, el lugar donde puede flaquear, el lugar donde puede verse debilitado su voto con Dios. Y ese voto, algunos nazareos lo hacían por un año, pero Sansón lo tenía para toda la vida. Me parece a mí que es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Cuando aceptamos al Señor, no es por un año, me voy a portar bien un mes, me voy a portar bien 2 meses, voy a seguir al Señor, voy a ir a la casa del Señor, voy a guardar mi corazón en santidad por un momento. No, es para toda la vida. Porque es un pacto, es un voto que nosotros hicimos con Dios. Y vemos en el relato bíblico que por medio de la unción, Sansón, que era su fuerza, logra matar al león. Pero al mismo tiempo, cuando él lo mata, rompe su voto con Dios. ¿Por qué? Porque toca algo muerto. Y el voto de un nazareo era no tocar algo muerto. Pero mire el camino que llevaba, era sobre un destino equivocado. Mire el camino que llevaba este ungido de Dios, este hombre de Dios, sobre un camino prohibido. Y mire cómo termina Sansón sus días. Termina sin pacto, termina sin voto que había hecho con Dios.
Dejó de cumplir su comisión en la tierra. Murió antes de tiempo, sin cabellera, es decir, sin consagración. Murió sin visión porque fueron arrancados sus ojos y terminó amarrado. ¿Por qué? Porque estaba en un destino equivocado. ¿Por qué? Porque estaba en un camino equivocado. Todo lo que le quiero hablar en esta tarde es que de pronto debemos examinar nuestro corazón, porque hay destinos, hay caminos que el hombre le parecen derecho, pero que su final es de perdición, es de muerte. Y que sirva para examinar nuestro corazón. ¿Sabe qué? Nuestra carrera cristiana es de largo aliento. Nuestra carrera como cristiano antes que el Señor venga. Y estamos creyendo que Él viene pronto, pero es larga. No se trata de unos días. Es hasta que Él venga. Y ahí continúa, ¿verdad? Vamos a ser transformados, por supuesto. Pero es larga. ¿Sabe lo que yo quiero llegar con esto? Es que debemos cuidar nuestra vida, nuestra comunión. Debemos cuidar, debemos saber llevar esta carrera. Debemos saber mantenerla. Hay que saber qué caminos estamos tomando, qué destinos me estoy conduciendo mi vida cristiana, qué destino estoy conduciendo mi vida de fe, qué destino estoy conduciendo mi familia, qué destino estoy conduciendo cuando están todos o cuando no hay nadie, en el trabajo, en la universidad, en mi noviazgo, en mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia. ¿Qué destino estoy llevando? Lo que quiero decirles es que uno puede ser consagrado, porque Sansón era un hombre consagrado. Lo que le quiero decir es que uno puede ser ungido, porque Sansón era un hombre ungido. Lo que le quiero decir es que uno puede tener una comisión, puede tener un cargo en la iglesia, porque Sansón tenía una comisión de derrotar a los filisteos. Pero está en ti y está en mí saber hacia dónde vamos. Está en ti, está en mí saber qué destino estamos tomando. Porque de acuerdo al destino que tomes, en obediencia o desobediencia a Dios, esas serán las consecuencias que vamos a vivir. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué caminos estás llevando? Entonces lo que yo veo aquí, que este hombre tenía un destino equivocado. ¿Cuál era el destino equivocado? De Timnat. Él debía quedarse allí donde estaba, en Jerusalén, para cumplir la comisión de Dios. Pero fue atraído por estos viñedos. ¿Qué? Por algo que era un límite para él, que no podía estar ni siquiera tocar uvas. No podía tocar algo muerto, y tocó al león que él mismo mató. Que no podía darse con otras mujeres. Conoció a Dalila. Rompió límites. Entonces, hay destinos prohibidos como vicios. Tal vez hay vicios en tu corazón. Vicios como conocemos el alcohol, que para pasar un momento triste te vas a una botillería y te compras tu traguito de alcohol para pasar el momento. Tal vez tienes vicios en tu corazón que no has dejado, que luchas con un cigarrillo, con un papelillo. Tal vez tienes vicios en tu corazón con juegos. No puedes dejar de jugar. Tal vez hay destinos prohibidos de pecado, que tal vez estás conociendo a alguien que no te hace bien. Tal vez hay destino que estás en una relación amorosa, sentimental, que no te hace bien. Por eso todo este mensaje es examinar nuestro corazón y decir qué caminos estoy conduciendo. Porque tal vez ese destino es un destino incorrecto. Y mire qué triste cómo termina Sansón. Todo lo que yo le dije, sin voto a Dios, sin visión, sin consagración, su cabellera cortada. ¿Por qué? ¿Por qué termina así? Porque un día decidió ir a un destino equivocado. Tal vez hoy día no estás en el destino. Sansón ya estaba en el lugar. Tal vez hoy día estás pensando en eso que sabes que no está bien,
que sirva como una alarma, como un warning para decir, no, esto no es un lugar donde quiero llevar. Mire, vamos avanzando. Quiero hablarte de otro destino equivocado. Número 2, destino equivocado, Emaús. Ya hablamos del primero, Timnat, de vicios, de pecados. El segundo que quiero hablarte es otro lugar, otro destino, Emaús. Pone ahí igual a tibieza, ya lo vamos a ver por qué. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 17. Libro de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 17. Y dice, y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Aquí está hablando de dos discípulos. Dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Verso 15, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Mire, el contexto que acabamos de leer de este libro de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 17, es que Jesús acababa de morir. ¿Sí? Jesús acababa de morir en la cruz del Calvario, ya no estaba su cuerpo en la tumba y ya llevaba 3 días de que él había partido. Y Jesús, estando en Jerusalén, antes de partir con sus discípulos, les decía, cuando yo ya no esté, no se vayan a ningún otro lugar. Eso era lo que Jesús les decía antes de que él partiera. Y ellos se negaban, no, ¿cómo te vas a ir? Que se vaya otro. No, cuando yo ya no esté, les quiero decir algo, cuando yo ya no esté, no se vayan a ir a otro lugar. Manténgase aquí en Jerusalén, no se vayan a otro lugar. Cuando yo ya no esté, quédense aquí, porque ya va a venir lo nuevo de Dios, que era la venida del Espíritu Santo, que era el Pentecostés. Y él le decía, es necesario que yo me vaya para que venga algo mejor. No vayan a predicar aún, espérense, porque van a ser investidos de un poder de lo alto. ¿Tienen ustedes discípulos el deseo de desarrollar su ministerio? Espérense, ya van a poder desarrollar su ministerio. Lo que el Señor les quería decir es que no se movieran de Jerusalén, que esperaran en el lugar donde ellos habían sido discipulados, enseñados, porque iba a venir de un momento a otro lo que Él les había dicho, la venida del Espíritu Santo. Quédense en ese aposento alto, etcétera, vendrá lo nuevo. Bueno, pero mire, yo veo en la Biblia que 3 días después que el Señor se va, a 2 hombres, y he aquí que el mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. ¿Y a cuánto estaba de Jerusalén? A 11 kilómetros. ¿Y qué les había dicho el Señor constantemente? Que se quedaran en Jerusalén. Bueno, yo creo que el pensamiento de ellos era, bueno, murió el Señor, ya no van a ver nuestras doctrinas, nuestras conversaciones. ¿Dónde va a estar la multiplicación de los 5 panes y 2 peces? ¿Dónde va a estar la doctrina? Murió el Señor. Bueno, hago lo que quiero, me voy, busco otras soluciones. Porque ellos, estando en Jerusalén, en el lugar correcto, iban fuera de Jerusalén a un lugar llamado Emaús. Y vamos a ver por qué Emaús es un destino equivocado para ellos. Mire, Emaús era un lugar que se conocía por aguas termales. ¿Cuántos aquí han ido a su termita? ¿Sí? Allá en el sur, mientras llueve y rico una terma. Ahí tibiecito, mientras afuera está helado o afuera está con sol y rico.
Y este lugar era conocido porque había una mezcla de aguas frías con aguas calientes. Y eso producía que las aguas, era famoso Emaús, porque eran aguas termales, eran aguas tibias. Y esto me hace recordar aquel pasaje en la Biblia que le habla el Señor a la iglesia de la Odisea diciendo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, si hacemos cálculos, podríamos decir que Emaús representaba o era un lugar de aguas tibias. Llevémoslo a una mirada espiritual. Si nos salimos del lugar donde Dios nos dice que estemos, donde debemos de esperar, donde debemos esperar lo nuevo de Dios, corremos el riesgo de ir a destinos equivocados llamados tibieza. Tibiezas espirituales. Hermano, venga, congréguese, sea parte, sirva al Señor, dance. Ay, no, es que hay tanta gente. Ay, no, es que mejor me quedo en casa. Ay, no, pero ¿para qué lo voy a hacer si otros lo pueden hacer? Hermano, sirva al Señor, involúcrese en la casa del Señor. Ay, no, pero para eso tienen a la gente que ellos contratan. Tibieza. Hermano, busque al Señor en su casa, haga altares familiares, llame a sus hijos, llame a sus hijos. Es que estoy tan cansado, es que no me hacen caso, que ellos velen por sí mismos, que se salven solos. Tibieza espiritual. Ay, no, es que ya no hay nada nuevo para mí. Ya no veo mi milagro. Ya no veo que el Señor me hable, así como los discípulos. Ya no está Jesús. Necesito buscar algo nuevo. Y se fueron a un lugar de tibieza. Se iban a ir, estaban a punto de entrar a un lugar de aguas tibias. Llevémoslo nuevamente a una mirada espiritual. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero ser vomitado en la boca del Señor, porque el Señor a ellos le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. No, yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ¿qué tengo que hacer con eso? Esperar en el lugar donde Dios me dijo que esperara. Si no veo la respuesta, debo esperar. Si no veo la sanidad, debo esperar. Si no veo que mis hijos sean salvos, debo esperar. Si no veo mi liberación, debo esperar. Porque un momento va a llegar ese nuevo Pentecostés para tu vida, y el Espíritu Santo se va a derramar sobre ti, como lo hizo con los 120, en un de repente de Dios sobre tu vida. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero hablarle. Pero hay destinos equivocados, hay destinos incorrectos por no saber esperar. Entonces, ¿sabe lo que yo quiero decirle? Es que este destino, ¿dónde debían estar ellos? En Jerusalén. ¿Y dónde fueron? A Emaús. ¿Qué significa eso? Un destino de tibieza. Tibios espirituales. No seamos tibios espirituales. Una semana sí, otra semana no. Y claro, hay momentos difíciles, lo hay. Claro que hay. Hay momentos de tristeza, claro que lo hay. Pero ¿saben qué? Estos hombres estaban con semblante triste. Estaban tristes, dice aquí, y ellos se detuvieron con semblante triste. Y mire lo que pasa. Y dice que camino a Emaús, lo que hemos estado hablando, al destino incorrecto, a la tibieza espiritual. Dice que el Señor resucitado se le presenta. Y ellos no lo veían. Estos dos discípulos no veían a Jesús, no lo reconocían. Y el Señor, ¿qué hace? Les abre sus ojos, les abre las escrituras y le dice: el Señor, yo soy el Señor. Y están llevando un destino equivocado.
¿Por qué? ¿Por qué estaban llevando un destino equivocado? Porque había desánimo, había tristeza, había desánimo en el corazón de ellos. No veo la respuesta, no veo que el Señor me hable, no veo que Dios me haga algo, no veo que el pastor o la pastora me saluda. El pastor Felipe pasa de lado y no me saluda. El pastor Felipe es aquí y no veo que aquí, no veo. ¿Sabe qué? No se mueva del lugar. No se mueva del lugar donde Dios lo puso. Porque en ese lugar es donde Dios va a enviar lo nuevo de Dios. En ese lugar fue donde Dios los invistió de un poder de lo alto. En ese lugar fue donde vino el Espíritu Santo. En ese lugar fue donde vino como lenguas, como llamas de fuego que fueron encendidos. En ese lugar nació la iglesia. Pero habían algunos que estaban desanimados porque no veían a Jesús e iban a un destino incorrecto de la tibieza espiritual. Cuando caemos en el desánimo por no ver promesa, por no ver lo que Dios quiere para mi vida, caemos en el destino equivocado, caemos en la tibieza. ¿Saben qué? Estos discípulos iban camino a la tibieza. ¿Por qué? Porque sus mentes no estaban abiertas a lo que el Señor quería hablarle. ¿Por qué? Porque su mente no estaban abiertas a la Escritura, no tenían visión. Aquí lo acabamos de leer. Porque dice que el Señor les abrió sus ojos. Es decir, tenía sus ojos cerrados, espiritualmente hablando. No se mueva buscando solución en otra cosa. No se mueva del lugar espiritual. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Hay destinos equivocados. Hay destinos que al hombre le parecen de bien, pero que su final es de muerte. ¿Sabe qué? Hay una versión que dice: su final es camino al infierno. Qué tremendo. Vamos avanzando, mire. Destino número 3. Recuerde que estamos hablando acerca de destinos equivocados. Destinos del cual no tenemos que caminar sobre ellos. Número 3. El primero era destino, ¿se recuerda? Timnat. ¿Qué significaba? Vicios, pecado. El segundo era Emaús. ¿Qué significa? Tibieza. ¿Por qué viene la tibieza? Por el desánimo de no ver la promesa, de no ver, ya no está Jesús. Número 3, destino equivocado, Jericó. ¿Qué hay en este destino equivocado? Heridas internas, maldiciones. Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor, libro de los Evangelios. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 30. Y dice: respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, destino equivocado, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo, ¿qué dice ahí? Medio muerto. Mire, algunos sabrán, esta es la parábola del buen samaritano. Y la Biblia dice que este hombre iba camino a Jericó, a un destino equivocado. Ya vamos a ver por qué es un destino equivocado. Y dice que este hombre que iba camino de Jerusalén hacia Jericó, dice que cayó en manos de ladrones. Es decir, no solamente tomó un camino equivocado, sino que fue tomado por ladrones. Mira el camino que había tomado este hombre. No solamente tomó un camino equivocado, ni fue reo de ladrones, sino que lo despojaron. Es decir, lo dejaron sin ropa. Llevémoslo a una mirada espiritual. Lo dejaron sin cobertura. Y dice que estos hombres salteadores se fueron y lo dejaron como medio muerto. Destinos equivocados. Otra vez un destino prohibido para este hombre que vemos aquí. Dice que este hombre llevaba una vida, estaba en Jerusalén, estaba bien,
y de pronto se va a Jericó. Tal vez hoy día tú estás pensando ir a ese lugar por tomar esa decisión para ese destino equivocado. Pero hoy el Señor te quiere salir al encuentro y decirte: no, ese no es el lugar, no, ese no es el destino. Hay un verdadero camino que se llama Cristo Jesús. Y le vuelvo a decir, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen de bien, derechos, pero que su final es final de muerte, de perdición. Entonces veo aquí en el libro de Lucas que este hombre se queda aquí tirado en medio muerto. Y dice que lo hieren. Tiene heridas en su cuerpo. Tiene heridas físicas. Pero ¿sabe qué? También hay heridas del alma. Y es interesante porque esa palabra que cuando él dice que comienzan, y dice lo dejaron medio muerto, dice que una de las palabras que se traduce medio muerto es herido en su alma, herido en su interior. ¿Saben qué? Hay veces que las heridas internas son más dolorosas que las heridas externas. Hay veces que las heridas, los momentos difíciles internos que pasan dentro de tus pensamientos, que pasan de entre tú y tu almohada, son más difíciles de superar que las heridas externas. Y la historia bíblica, el relato bíblico nos dice que primero pasó un sacerdote. Usted se sabe la historia. Pasó un sacerdote y luego pasó un levita. ¿Le ayudaron o no le ayudaron? No le ayudaron. ¿Y dónde iban el sacerdote y el levita? ¿A dónde iban? Si iban por el mismo camino. Yo me imagino que iban a Jericó. Es decir, el hombre cerca de Dios, el sacerdote, que era el hombre que estaba cerca de Dios, también llevaba caminos equivocados. El levita también llevaba caminos equivocados. ¿Alguna vez usted pensó por qué estos hombres no le ayudaron? Yo creo porque llevaban un destino equivocado. Ahora, cuando yo digo Jericó, ¿usted qué se imagina? Dígame algo, a ver. Las murallas. Cantamos, los muros caerán, ¿verdad? Y cantamos que se derriban las murallas, que 7 veces marcharon alrededor de ellos y caen las murallas de Jericó. Y qué bueno, pero fíjese que Josué, que mismo nos habla, el libro de Josué capítulo 6, verso 26, dice: maldito aquel que edifique en Jericó. Quiere decir que Jericó no era un lugar bueno. Mire, leámoslo. Libro de Josué 6, capítulo 26. Josué capítulo 6, verso 26. Dice: entonces Josué les hizo un juramento. No sé si lo lee ahí bien. No puedo agrandarlo más. Uy. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito, mire cómo se refiere de Jericó, sea delante del Señor el nombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. El que lo hace con la pérdida será la pérdida de su primogénito y echará su cimiento. El que lo hace será la pérdida de su hijo menor y colocará sus puertas. Mire lo que habla Josué con respecto a Jericó, que era un lugar de maldición. Y el que quisiera volver a edificar, mire lo que iba a pasar: su primogénito, la pérdida, su primogénito, la pérdida de su hijo menor, de su primogénito, todo por Jericó. Entonces, teniendo este concepto, ¿Jericó era un buen lugar o no? No, para nada. ¿Para qué querían ir a edificar? ¿Para qué querían ir a Jericó si el hombre de Dios dijo: maldito el que sea el que quiera edificar nuevamente Jericó? Y estos hombres, el sacerdote, el levita, este hombre, querían ir a Jericó. Y mire lo que el hombre de Dios Josué habló con respecto a eso. Entonces llegamos a aquel parte de la Biblia en donde dice que pasó el sacerdote, pasó el levita
Y de pronto pasa el buen samaritano. ¿Quién era el samaritano? Era una mitad judío y una mitad gentil. ¿Sabe qué es lo lindo de eso que yo veo en la Biblia? Es que en este buen samaritano vemos reflejado a Jesús, nuestro buen samaritano, que es Cristo Jesús. Cuando el hombre ya no puede ayudarte, cuando este hombre sacerdote, cuando el levita ya no pudieron ayudarlo, llegó este buen samaritano para ayudarle. Así mismo lo hace el Señor. Cuando el hombre, cuando la sociedad, cuando el sistema ya no puede ayudarte, viene el Señor que te carga sobre sus hombros, que te lleva al mesón, que es la iglesia, y te pasa con el mesonero, que es el Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, y le dice: todo lo que gaste este hombre, yo ya lo pagué. Y si gasta algo de más, yo lo pago a mi regreso. El buen samaritano que da la vida por sus ovejas es Cristo Jesús. Pero mire, este hombre estaba en un destino equivocado. Y este buen samaritano tiene misericordia, lo carga, lo lleva a la iglesia. Y le dice: todo lo que él gaste, ya lo pagué. Y dice que él iba preparado, llevaba vendas para curarlo, llevaba aceite para suavizar sus heridas y llevaba vino. Algunos pensarán: bueno, pero ¿para qué el vino? Algunos dicen: bueno, para sanar heridas. ¿Sabe qué? Llevaba vino para sanar sus heridas del alma, para que toda tristeza fuera cambiada en alabanza, para que todo lamento fuera cambiado en júbilo, porque hay destinos prohibidos, equivocados, que traen heridas a nuestra alma. Pero bendito sea el Señor, que nuestro buen samaritano, que nos carga sobre sus hombros y nos lleva al lugar correcto, nos lleva al Espíritu Santo, al mesonero, y nos dice: yo ya pagué por él. Aleluya. Pero puede que estemos en destinos equivocados. ¿Qué tenían que ir a hacer a Jericó? Debían quedarse en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el destino equivocado? ¿Sabe qué? Heridas internas. ¿Sabe qué? Maldiciones. ¿Me doy a entender o no? ¿Sí? Destinos equivocados, caminos incorrectos. Tal vez tienes heridas en tu alma, heridas en tu matrimonio, heridas con tus hijos, heridas de tu niñez, de tu adolescencia, que han marcado toda tu vida. Hoy el Señor quiere ser como ese buen samaritano, cargarte sobre tus hombros, cargarte sobre ti y decirte: no estás solo. Cargarte sobre ti y llevarte al lugar, al mesonero. Dice que lo llevó a un mesón, que significa la iglesia. Espiritualmente es la iglesia. Y había un hombre, un mesonero, que representa al Espíritu Santo. Lo que quiere hacer él es llevarte a la iglesia, llevarte a su casa, que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ese mesonero también habla la Biblia, que es el pastor de la iglesia. ¿Qué me quiere decir eso? Congreguémonos, busquemos del Señor, asiste a la congregación, como este pequeñito que viene aquí a predicar. Ahí está su papi. ¿Me estoy dando a entender o no? Amén. Muy bien, vamos avanzando. Mire, destino equivocado número 4, Endor. Destinos equivocados. Ya hemos visto Timnat. ¿Cuál más? Emaús. ¿Cuál más? Jericó. Ahora Endor. ¿Qué vamos a ver en Endor? Ocultismo, soluciones fuera de Dios, ayudas fuera de Dios. Vaya conmigo al libro de 1 de Samuel, verso 28, capítulo 28, verso 7. Dice: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium, hechicera, bruja, para ir a consultarla. Y dice: y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium. Mire, esto es como tal vez interesante a no lo que quiero llevar como destino equivocado.
¿Sabe qué? En la vida de Saúl, en el ministerio de Saúl como rey de Israel, Saúl tenía la convicción y había echado a todas las brujas, a todos los medium, a todos los agureros, a todos los hechiceros, a todos ustedes los echó fuera de Israel. Los echó fuera, según él. Pero yo veo aquí que sus siervos, que sí sabían que en Israel, en un lugar llamado Endor, había una medium, y no le decían nada, siendo que Saúl había expulsado a todos los que trataban con el ocultismo. Pero los siervos de Saúl sabían a escondidas: hey, aquí hay una, por si acaso, por si es necesario. No le vamos a decir a Saúl para no molestarlo. No le vamos a decir a Saúl para que no se angustie, para que ya no batalle más tantas luchas que ha tenido. ¿Sabe lo que? Por eso le digo que es tal vez un paréntesis al destino que quiero llegar, al destino prohibido. ¿Saben? Muchas veces eso pasa en la congregación, que a veces sabemos de situaciones incorrectas que pasan en la congregación, en medio de los hermanos, y nos quedamos callados. Pero ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a molestar al pastor? ¿Para qué le voy a decir a la pastora si tiene tanta cosa que hacer? Y sabe que en vez de por cuidar el corazón de los pastores, descuidamos el corazón de la iglesia, por no hablarlo. Si usted ve cosas que no están bien, mira, pasó esto, esta se refirió, cosas que no están bien, que están dañando el cuerpo de Cristo, no sea como los siervos de Saúl, que callaron que había una medium en medio del pueblo, siendo que la orden de Saúl era expulsarlos a todos. Es que nos quieren molestar. Mire, por no molestar, y se lo agradecemos. Se lo agradecen nuestros pastores. Pero muchas veces tal vez eso descuida o le hace mal al cuerpo de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora quiero ir donde el destino prohibido, el destino equivocado. Saúl tenía a un hombre, a un padre espiritual llamado Samuel, ¿sí? Que lo conducía, que lo retaba, que lo animaba, que lo señalaba. Y Samuel era una especie de juez, era un profeta. También se creía sacerdote, era un sacerdote de Dios. El profeta Samuel era un hombre tremendo, era como el papá espiritual de Saúl. Y le dice a Saúl: Saúl, tienes que destruir a todos los amalecitas, a todos los filisteos tienes que destruirlo. La historia bíblica, el relato bíblico, usted lo sabe, ¿verdad? Samuel muere, el profeta Samuel muere. Y ahora Saúl tiene que salir a la batalla. ¿Para qué? Para cumplir la comisión existencial divina que le habían dicho por medio del profeta Samuel, que era enfrentarse a los amalecitas, a los filisteos, y destruirlos a todos. El problema es que los filisteos se habían multiplicado y Saúl se encontraba en un problema muy difícil, tremendo de poder solucionar. Pero no solamente eso pasaba. Resulta que no solamente muere Samuel, su padre espiritual, su consejero, su mentor. No solamente tenía que matar, destruir a los filisteos, a los amalecitas, que se habían multiplicado, sino que Dios no le hablaba. Dios no le hablaba por sueño, Dios no le hablaba por profeta. Ya no estaba el profeta Samuel para darle profecía. No le hablaba por el Urim, por el Tumín. No le hablaba por nada de eso. Llegaba el culto y el Señor decía: así te dice el Señor, sierva mía, así te dice el Señor, amada mía, así te dice el Señor, niño, así te dice iglesia. Pero no le hablaban a Saúl. Pasaba por alto. Y bueno, Señor, ¿cuándo me hablas? Pero él tenía un problema muy grande. No sabía qué hacer frente a la batalla. ¿Qué iba a hacer? Entonces se le ocurre una idea, una solución para que Dios le hablara.
manda a llamar a su siervo y le dice: he aquí, buscame una mujer que sea medium para ir a consultarla, porque él tenía la memoria que él había expulsado todo. Y su siervo le dice: hay un destino equivocado llamado Endor, que hay una medium. ¿Cuál era el deseo de Saúl? Preguntarle a la medium, al ocultismo, a la brujería, para hablar con Samuel, para que resucitara un muerto y hablara con Samuel, para que Dios le hablara por medio de Samuel. Porque estaba desesperado, porque Dios ya no le hablaba. Y en esa desesperación para hablar, para que Dios le hablara, toma un camino, un destino equivocado: ir a Endor. Ir a Endor, donde había una medium. Felipe, ¿qué me quiere decir con todo esto? ¿Sabe qué? A veces en nuestra desesperación, cuando no vemos que Dios no responde nuestra oración, cuando vemos que Dios no responde nuestro familiar que está enfermo, cuando Dios no responde que nuestro matrimonio no se arregla, cuando vemos que Dios no está haciendo algo, buscamos soluciones equivocadas. Pasamos por la calle y vemos que alguien está con algunas cartitas. O oímos de una vecina: oye, alguien me hizo algo y estamos bien. ¿No será que debo hacer eso? O le llevamos la fotito ahí, mire, de lejito, no vayan a ver que son cristianas. Destinos equivocados. O a veces, mire, en las redes sociales hay brujas, hechiceras que hacen sus transmisiones en TikTok libremente. Las hacen y la gente le hace consulta, pregunta, y tienen miles de visualizaciones buscando ayudas, pero son destinos equivocados, ayudas equivocadas, soluciones incorrectas. ¿Sabe qué? Si usted está desesperado y el Señor no le habla por medio del pastor o no le habla por medio de la profecía, existe un libro maravilloso que se llama Palabra de Dios, y que más de seguro que te va a hablar por medio de la Biblia. Pero no busque destinos incorrectos, no busque soluciones incorrectas. ¿Saben por qué? Porque lo van a llevar a la perdición. Mire el término de Saúl: le fue quitado el trono y el Espíritu de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque empezó a tomar decisiones incorrectas. Tal vez ni siquiera con medium o hechicero, ocultismo, pero tal vez recibes el consejo de alguien que no tiene el temor de Dios, y le cuentas, vacías tu vida. Mira el problema familiar que estoy viviendo, mira lo que está pasando. No, es que tú tenés que terminar con eso, tenés que terminar ese matrimonio, tenés que ser feliz, vive la vida loca. No, es que mira, aquí me dicen que tengo que guardarme en santidad, que no debo pecar. No, ¿sabéis qué? Esa iglesia no es para ti. Si total Dios ama todo. Busca una iglesia donde te digan el éxito, la prosperidad, pero vive la vida. Consejos equivocados, destinos equivocados, Endor, ocultismo, fuera de Dios. Entonces, ¿cuál es este destino equivocado? El ocultismo, soluciones fuera de Dios, que no vienen del consejo de Dios, que no vienen de la palabra, que no vienen del temor, que no vienen del reino, que no vienen de su instrucción. Destinos que tomamos equivocados, que nos parecen derechos, pero que su final es de perdición. ¿Me estoy dando a entender o no? Destinos equivocados. Todo lo que quiero decirle: examinémonos qué camino estás trazando, qué camino estás llevando, que tal vez puede estar equivocado, que tal vez puede tener una meta, algo incorrecto. Tal vez puedes estar en el mismo lugar equivocado, como hablábamos en la primera historia, Sansón. Tal vez estás a punto de tomar el camino equivocado como los discípulos. O tal vez estás al medio como el hombre que fue rescatado por el samaritano. Mire, la última.
No sé si me ayuda mi hermano del piano, Jorgito. Hermano Jorge. El último destino equivocado que quiero hablar. Hay otro más en la Biblia, pero quiero hablarle de estos 5 solamente. Destino equivocado, Jerusalén. Pero ¿cómo va a ser Jerusalén? Si me acabas de decir que debían estar en Jerusalén los discípulos, que Sansón debía mantenerse en Jerusalén. ¿Saben qué? Aún en Jerusalén pueden haber destinos equivocados. Jerusalén, ¿qué vamos a ver este destino equivocado? Culto a otros, no a Dios. Libro de Juan, capítulo 5, verso 2 al 4, libro de los evangelios. Y dice este libro en el verso 2: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y en eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Mire, estos no se fueron lejos de Jerusalén, no descendieron, no fueron a Timnat, no fueron a Jericó, a otros lugares equivocados. Estaban en el lugar correcto. Pero puede que en el lugar correcto hayan destinos equivocados. Y me llama la atención el orden en la Biblia, porque ellos están en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas. Y dice que junto a la puerta de las ovejas había un estanque, y ese estanque tenía 5 pórticos. Y dice que en ese estanque bajaba un ángel que movía las aguas, y el primero que quedaba, que se metía a ese movimiento de aguas, quedaba sano. Eso era lo que pasaba. ¿Sí? Había una puerta de este lado llamado la puerta de las ovejas. Al lado de esa puerta había un estanque de Betesda, y al lado de ese estanque, el otro lado, habían 5 pórticos. De un lado una puerta y de este otro 5 pórticos. Y al medio agua que un ángel descendía, movía, y el que se metía primero era sanado. ¿Sabe lo que yo quiero decirle? Es que ¿qué vemos en la Biblia que representa la puerta de las ovejas? ¿Quién es? Jesús. En el libro de Juan vemos que ¿quién es este de la puerta de las ovejas? Llamado el puerta de las ovejas, dice el libro de Juan 10: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿sabe lo que me llama la atención a mí? Es que de este lado estaba Jesús, de este lado estaba la puerta de las ovejas, pero del otro lado había un mover de gente, había una multitud, en donde dice que descendía un ángel y esperaban a que descendiera el ángel para que hiciera un milagro. ¿Sabe lo que yo veo aquí? Esta mirada diferente es que hay algunos que no querían darle culto a Dios. Hay algunos que no querían estar en la puerta de las ovejas, sino que querían estar ahí lo que pasaba, el movimiento del agua, cuando el ángel descendía. ¿Sabe que en algunas versiones no dice el ángel del Señor, sino que dice un ángel? ¿Por qué? Porque le daban culto a la fluidez del agua. A ver qué va a pasar hoy día, a ver qué va a suceder hoy día. Deje llevarlo nuestra mirada espiritual. ¿En qué estamos poniendo la atención en el culto? ¿En qué ponemos nuestra mirada de atención en el culto? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos al culto? Nuestro deseo, nuestro lugar, nuestra intención debe ser darle gloria, honra, alabanza a Cristo Jesús, a la puerta de las ovejas. Pero a veces nos dejamos fascinar por el movimiento, por doctrinas. ¿Por qué cosas puedo llamar la atención? Si entro en una moto chopper, ¡pum!,
para decirle lleva el camino correcto y ¡fum! Me voy. O si traigo tambores, o si traigo grandes cosas para llamar. ¿Cuál es nuestro culto a Dios? ¿Qué estamos dando? ¿Qué entendemos por culto a Dios? No sé si me estoy dando a entender, pero estas personas tenían un culto equivocado, porque estando Jesús, la puerta de las ovejas, ellos esperaban el culto a la fluidez del agua, a cuando el ángel bajara. Entonces este es un destino que rendimos culto a otras cosas. Miren, es lindo que tengamos danzas uniformadas, lindo. Es lindo que tengamos un precioso altar. Es lindo, es gracia del Señor. Es lindo que tengamos una linda casa del Señor. Pero desde el día que el corazón se nos desvíe y pongamos atención a otras cosas, ¿sabe qué? Es el día donde el Señor dice: hey, vuélvanse a la puerta de las ovejas. Por eso damos gracias al Señor, porque en el corazón de los pastores de esta casa siempre está mirar al Señor, mirar al Señor, la puerta de las ovejas. Gloria al Señor por las añadiduras, gloria al Señor por lo que el Señor nos ha dado, gloria al Señor, pero siempre mirando a Él, siempre nuestra mirada en el autor y consumador, siempre nuestra mirada en el Cordero. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Ay, Felipe, pero tienen tanta danza. A Él la gloria, a Él la alabanza. Ay, Felipe, pero tienen buenos instrumentos. A Él la gloria, a Él la alabanza. Ay, Felipe, pero tienen radio, tienen televisión. A Él la gloria, a Él la alabanza. La puerta de las ovejas, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No nos dejemos desviar por otros movimientos. Y no, mi intención no es hablar de otros movimientos, es simplemente hablarle a usted. No se deje fascinar por otras cosas. Ay, es que es la espectacularidad. No, si no es la espectacularidad, es la gloria. Atrás, cuando usted entra, todos los adoradores tienen un gran letrero que dice: no es el templo, es su gloria. Jorgito dice así, porque le recalcamos a nuestros servidores, le recalcamos a los adoradores: no es el nombre de esta congregación, no es el templo, es su gloria. Entonces puede que estés en Jerusalén con un culto equivocado, con enseñanzas equivocadas. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El destino es la puerta de las ovejas. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué destinos equivocados estás teniendo? ¿Qué caminos estás caminando, corriendo? Porque este camino es largo y hay que mantenerlo, hay que guiarlo, hay que cuidarlo. Pero tal vez estás tomando caminos de perdición. Estás tomando caminos, destinos equivocados en tu matrimonio. Estás tomando destinos equivocados y los ves en tus hijos, los ves en tu familia, los ves en tus finanzas, lo ves en tu vida personal, lo ves cuando nadie, ni tu esposa, ni tu familia, ni la iglesia de Cristo te ve. Destinos equivocados. Hoy el Señor quiere salirte al encuentro. Quiere salirte como el buen samaritano y decirte: yo traigo vendas para curarte. Quiere salirte como el buen samaritano que es y decirte: yo traigo aceite para sanar tus heridas. Yo traigo vino para darte vino, para que cambies tu lamento, tu tristeza en alabanza. No te desesperes. No vayas al lugar donde eres débil. No vayas al lugar donde hay vicios, donde hay pecado. No vayas al lugar donde hay desobediencia, donde hay tibieza. No vayas al lugar donde hay heridas, donde hay atmósferas que te recuerdan a heridas. Al lugar donde sabes que eres débil. A un lugar donde sabes de que no se van a convertir a ti, sino que tú te vas a convertir a ellos. No vayas al lugar donde hay soluciones diferentes que lo que Dios te propone. No hagas un culto equivocado a Dios. Hoy el Señor quiere salir a tu encuentro, ponerte sobre su cabalgadura y llevarte al mesonero
al Espíritu Santo. Póngase en pie. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.